Espero que estén todos bien, con el favor de Dios. Hoy les estaremos presentando una rosa, una flor, porque las rosas son flores. Esta rosa consiste en una técnica que hacemos el dibujo y luego lo pintamos. Las otras técnicas que usted ha podido apreciar son los pasos que hay que seguir para llegar a esto. No se lo salte, porque en una de esas usted encaja. Hay muchas personas que les gusta de una forma, otra de otra, otra y otra. Por eso que yo les enseño diversas técnicas para que puedan tener herramientas para desarrollar, y voy a seguir haciéndolo. Así es que gracias por estar en este canal, su canal de diversión, porque nos divertimos. Cada vez que estamos aquí, nos estamos divirtiendo, haciendo cosas que pensábamos que eran imposibles de hacer. Pero ya ve, es fácil. Vamos a dibujar acá. El contorno. Un pincel blanco ahí. Recuerda que la rosa tiene algunas salidas ahí. Vamos tratando de un pétalo. La rosa se compone más que todo de pétalos. Donde usted puede agregarle los pétalos que usted desee. De repente aquí hay otro pétalo. Y aquí hay otro pétalo. Este es otro pétalo aquí. Este. Al final hacemos. Son así. Tienen sus. Vamos a utilizar aquí este rojo por aquí. El rojo de esta rosa, que es una rosa roja. Este es el color base que estamos poniendo. Si vamos a hacer la rosa roja, pues vamos a ponerle un color rojo, que es el color base. Bueno, es un color rojo brillante. Al principio usted lo verá un poco confuso. Ven. Pero no se preocupe, familia. Vamos bien. Usted siga las instrucciones y va a ver cómo le sale esta rosa. Es que vamos a ponerle un poquito, no mucho, un poquito de alizarín crimson. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues ahora tenemos que marcar dónde es que va la sombra. Ahí hay una sombra. Otra sombra pudiera ser esta aquí, junto con este aquí así. Y lo que son los pétalos, igual este que está aquí. La sombra de los pétalos. ¿Ok? Alizarín crimson.
Las otras veces que le hemos enseñado las rosas, es un modo diferente de hacerlas, pero a algunos les ha llamado la atención y hay otros que sí, pero créame, es una base para esas que yo les estaba enseñando, las anteriores a esta, es una base para que usted tenga confianza cuando vaya a hacer su rosa. Ve. Y pues ya pasamos el periodo ese de esa rosa, ahora viene este periodo. Porque como les dije anteriormente, todo tiene su espacio. Pues ahora llegó el momento. ¿Cuál es ese momento? Este es el momento. Si usted tuvo bien claro esa forma de la rosa que hicimos, si usted lo tuvo claro, usted realmente no va a tener problema en hacer esta rosa. Y como es bastante sencilla, pues usted la va a dominar rápido. Yo le voy a dejar el dibujo para que ustedes tengan y la puedan hacer con el dibujo. Al final del video pues va a estar para que ustedes la puedan copiar. El dibujo está bien clarito. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con los pétalos, porque muchas veces nos trae un poco de confusión. Vemos tantas rayas y tantas rayas que hay veces que no sabemos a dónde vamos con tantas rayas. ¿Vio, familia? Al usted hacer la difuminación, esto va cogiendo otro calor. Y vamos difuminando. La pintura está un poco mojada, pero porque es aceite. Pero así es el óleo. Estas líneas blancas que hicimos, usted no se preocupe por esa línea blanca, que esa después la atenderemos. Lo que sí nos interesa es que haga esta difuminación. ¿Ve? Esta difuminación es la que sí me interesa que usted la haga. Sí, familia. Acostúmbrase a hacer esto porque de ahora en adelante pues esto es lo que usted va a ver. Esto requiere más tiempo. Lo que anteriormente hemos visto pues ha sido como un aliciente para todas estas cosas que vendrán después. La sombra, el claroscuro. Eso lo estamos acentuando con Alizarin Crimson. Un buen aliado, el Alizarin Crimson, para estas cosas. Porque lo que nos interesa es que ustedes allá en casa lo tengan bastante claro de lo que hacemos aquí. Trato de que cada uno pues se sienta cómodo con lo que esté haciendo. Venimos con el Cadmium Red Light. Usted lo conoce bien. Ahora
Lo que vamos a hacer es con el camion relay es que vamos a hacer esto. Lo vamos a poner lo vamos a estar poniendo en este lado por aquí. ¿Ven? Camion relay. Muy bien. Ese sigue. Usted lo puede juntar porque él sigue ahí. ¿Ok? Seguimos aquí. Seguimos con el camion red light. Usted limpia el pincel. Estoy utilizando la pintura así como sale del tubo. No estoy poniéndole ninguna mezcla adicional. En pocas palabras, lo estamos haciendo puro. Esta parte va aquí. Y sube para acá. Me encanta cuando algo queda bien. Y esto a que está quedando bien. A este pétalo nosotros le vamos a agregar. Vamos aquí. Muy bien. Difuminamos. Muy bien. Vio familia, ¿por qué hay que difuminar? Se nos ha quedado bastante bonito. Vamos a acentuar un poco esta parte aquí. Ok. Pero bueno, no importa. Porque la gran ventaja que nos da es que podemos difuminar bastante bien. Muy bien. Nos da una difuminación perfecta. Ese pétalo tiene que agarrar hasta acá. Le ponemos un poquito de blanco.
sabe hacer pétalos, y esta parte yo se la enseñé en lo que es la flor básica, la amapola básica. Esta parte está bien explicada en la amapola básica. Dice que vaya y obsérvela. Ahora mezclamos el Cadmium Red Light con blanco, porque ahora yo vengo y tengo que traer, vamos a difuminar esta parte aquí, familia. Muy bien, familia. ¿Usted cree que mejor hacer esto? Sí, se puede hacer mucho mejor. Cadmium Red Light más blanco. El Cadmium Red Light, el Alizarin Crimson nos ayuda mucho, sobre todo a corregir, y nos ayuda bastante. Excelente. Pero esa parte, ahora cuidado que se va a ahogar también. Pero la idea es para que usted tenga completa armonía con su cuerpo, su mente. Y el pincel se convierta, no en un pincel más, parte de sus dedos. Ese es uno de los secretos que utilizaban los grandes maestros. Cuando hacían estos trazos así, no respiraban. Es más, ni siquiera hablaban. Y yo hablo demasiado en eso. Así, haga esto con eso. Con este pincel, porque está sucio y necesito que esté sucio para hacer eso. No puedo pedir más. Aquí, esto. Cadmium Red Light. Este es Alizarin Crimson. Cadmium Red Light. Le ponemos Alizarin Crimson en esta parte aquí, que es la sombra. La vamos a llevar con Alizarin Crimson. Esa es una sombra que hay ahí. Y hacemos esto.
Este color hermoso que está aquí es el Cadmium Red Medium. No se olviden. ¿Ok? Este es el Cadmium Red Medium. Muy bonito. Bien. Cadmium Red Medium. Vamos a utilizar Cadmium Red Medium en esta parte que está aquí. Utilizo un poquito de medium para que el pincel pueda correrle mejor. Utilizaremos el carmín aquí. Estos son los pétalos. Recuerdo que abajo tenemos el color base, que es Alizarin Crimson, junto con lo que es el otro color Cadmium Red Light. Realmente con estos colores usted puede pintar cualquier rosa que sea oscura, roja. Muy bien. Estos colores le dan un realce fenomenal, sobre todo este Cadmium Red Medium. Ahora lo vamos a utilizar es aquí. Hacer estos bordes. Pues ya este pincel ya pronto va a jubilarse. Este pincel. Familia, ahí está. Bien, familia. Cadmium Orange. Porque necesito esto aquí que tengo. Necesito que ese pétalo esté bien encendido. Este cadmium está aquí. Este cadmium le vamos a agregar, a este cadmium le vamos a agregar un poquito de lo que es Alizarin Crimson. No lo quiero tan encendido, no. Eso es así. Eso es así. Yo, familia, esto es lo que estamos buscando que corra ahí. Eso es así. Muy bien. Ahora necesitamos un poquito más de Alizarin Crimson para ponerle la parte esta de aquí. Procedemos a poner Alizarin Crimson abajo. Esto es una sombra. Bien. Igual que aquí.
Este color es el Cadmium Orange. Eso así en la orilla usted no se preocupe mucho porque ahí va a venir lo que son otro color. Y seguimos con este color, el Cadmium Orange aquí. Necesito luces y esto me lo va a dar. Muy bien, excelente. Ahí está. Esos colores en los bordes. Lo que es la sombra. Pero no hay problema en eso. Porque estamos poniendo aquí nuevamente la sombra que va aquí abajo. Ahora ponemos aquí el Cadmium Red Light. Cadmium Orange. Como es el caso este. Que ahí se ve un poco oscuro. Cadmium Orange. Las instrucciones que le estamos dando aquí son únicas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es bastante difícil que usted las consiga por otro lado. Sin embargo, aquí se la damos sin que le cueste un solo real o o tenga que pagar adicionalmente por algo. No, aquí en el canal de Saulo el Artesano estas cosas se le dan a usted. La idea es que usted aprenda. Esa es la idea. Que usted aprenda, familia. Si usted está pintando y se le sale, no se preocupe. Eso forma parte del juego. ¿Por qué le digo esto? Porque afuera viene lo que es el fondo. Recuerda que no hemos hecho el fondo todavía. Muy bien. Muy bien. Y aquí estamos buscando el punto de fuga, igual que aquí. ¿Vio? Esta es la continuación. Ahora buscamos este punto de fuga aquí también. Muy bien, familia. Oh, excelente. Muy bien, familia. Excelente.
Este también lo podemos hacer aquí así, para que no les quede plano. Camion Orange. Les recordamos que la rosa es una flor. Toda esta parte de aquí nosotros la difuminamos. Lo que vamos a hacer aquí más bien a inventar. Este es un trabajo bastante delicado.
Estamos pintando el fondo ahora. Este lo estamos pintando del color de sag green. Sag green y un poquito de medio. Igual que acá. Eso no importa, familia. Y lo vamos a hacer de esta siguiente manera. Ahí lo tenemos. De que no sea una sola forma. ¿Qué vamos a sacar aquí? Bueno, aquí vamos a hacer igual que acá. ¿Vio qué fácil se hacen? Si usted cree que debe venir una por aquí, pues usted la pone. Pero primero vamos a hacer algo aquí. Esto. Vean. Ahí lo tiene. Le hacemos aquí las venas. Si usted desea, le puede hacer las venas. Si no, no importa. Pero con las venas, pues se ve un poco más real. Las venas de las hojas. Eso se lo hace con amarillo ocre, familia. Amarillo ocre. Vamos a hacer una hortensia allá arriba. Y para eso utilizamos el blanco. Recuerda que abajo ahí tiene el celestito ese que lo caracteriza. Y aquí tenemos una hortensia. Vamos con la otra aquí. Y aquí tenemos la otra. Hacemos aquí.
Este color se llama óxido cromo. Ese es el color base. Ahora lo que atraemos, eso es para poner el amarillo. Si usted no tiene a eso, familia, vamos a poner aquí un amarillo, cadmio. Necesito que este amarillo esté aquí. Por eso que le puse el óxido de cromo abajo. Y le va a agregar un poquito de blanco aquí. Y va a hacer esto. Mire cómo toma ese color. Más encendido. Ahora, si usted tiene el amarillo cadmio, le puede agregar también amarillo limón, pero eso le va a opacar un poco. Y difuminarlo un poco hacia las afueras. De esta forma. Hacia afuera para que se rieguen. Porque esa es la continuidad. Lo que pasa es que no quería pasar por encima del tallo ese. Si tiene amarillo Indian, como le dije, lo puede poner. Y le queda mucho mejor todavía. Yo no es que lo tenga, yo lo tengo, pero me gusta hacerlo de esta manera también. Yo lo hago de las dos formas. Pero ustedes también lo pueden hacer de esa forma. Lo que sí no les recomiendo es que le ponga amarillo limón. Porque el amarillo limón lo va a opacar. Ahí le ponemos el blanco. Y el blanco lo enciende al amarillo cadmio. Que no estoy usando medio, no lo estoy usando, no lo necesito, yo lo estoy usando directamente del tubo, de esta forma. Ahora le ponemos Bandai Brown encima al óxido de cromo. Óxido de cromo. Otra que venga por aquí cayendo, no, esta que viene aquí así, y otra que viene por acá. Y vamos a hacer esto.
Panda y Bron. Pero antes que eso vamos a hacer esto. Estamos creando un botón. Suscríbase al canal de Saulo el Artesano y regalen un like que me ayudaría un pocotón.